Mi vida es el copón, mi apellido Borbón. Y también se encuentra con nosotros Ismael Sánchez Castillo, diputado en el Parlamento de Andalucía, con el que vamos a hablar de la situación en el Sáhara y otros temas de actualidad. Buenos días a todos. Yo, como jefe del Estado español, garantizo que la ley será igual para todos. Garantizo la unión del país, el respeto a la democracia y a la Constitución, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y, por supuesto, el bienestar de mi pueblo. ¡Olé! La tercera está en camino ya. Para ti, para mí, para el rey. La tercera se puede palpar. Para ti, para mí, fuera el rey. Fuera el rey. Gracias al dictador. Gracias al dictador. Gracias al dictador, por la gracia de Dios, soy una institución. Gracias al dictador. Gracias al dictador. Gracias al dictador. Gracias al dictador. Gracias al dictador, por la gracia de Dios y a su constitución. Pues vamos a empezar contigo, Ismael. Ismael, como es conocido, ya ha intervenido en esta radio otras veces, es diputado en el Parlamento de Andalucía, es de Izquierda Unida y del Partido Comunista, del cual es secretario de organización en la provincia de Sevilla, y ha estado como invitado internacional al acto de instalación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2021-2026. Pero nos gustaría comenzar el tema por una cuestión quizás más candente y que forma parte también de nuestra memoria, forma parte de la memoria del pueblo español, del pueblo hermano del Sáhara, que como sabéis desde noviembre se encuentra en estado de guerra con el reino alauita, con el reino de Marruecos. Ismael, buenos días de nuevo y conocemos tu compromiso con la causa saharaui. Presentas incluso un programa que se emite por internet que se llama Conversamos sobre el Sáhara. Para mí ha sido una novedad. ¿Es reciente? ¿Tiene poco trayecto? ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Efectivamente, llevamos apenas 2 semanas emitiendo un programa por YouTube y las redes sociales que se llama Conversamos sobre el Sáhara, y al que estamos invitando a autoridades políticas, periodistas, gente del mundo de la cultura, a deportistas, a cualquier persona comprometida con la causa saharaui y que nos quiera hacer llegar su opinión. Tratamos desde temas culturales hasta temas políticos. Obviamente la actualidad manda y en estos momentos pues estamos dedicando estos primeros programas a hablar del conflicto bélico, que como bien decía, el régimen genocida de Marruecos ha violado el alto el fuego, una paz pactada en el año 1991, y tras la apertura de una brecha ilegal en el muro de Guerguerat, la enésima injerencia por parte de Marruecos desde que se firmara la paz, pues el Frente Polisario, legítimo gobierno del pueblo saharaui, ha decidido declarar la guerra, luchar por los intereses de su pueblo a través de la lucha armada, algo que está contemplado por las Naciones Unidas y que en estos momentos entendemos que requiere el apoyo de la comunidad internacional, porque no es justo que Marruecos esté violando sistemáticamente las distintas resoluciones de las Naciones Unidas y esté atentando contra la población civil saharaui en los territorios ocupados, ¿no? En 1974 España aprueba o anuncia que se va a celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, y además lo anuncia para el año 1975. Curiosamente, en el 1975, en los territorios del dictador, en España se hace la entrega de ese territorio a Marruecos, incumpliendo y traicionando, incumpliendo todos los acuerdos y traicionando
al pueblo saharaui. Pero es que además se incumple una y otra vez, un año tras otro, todas las resoluciones de la ONU con respecto al Sahara. Inclusive Marruecos ha construido un muro de muchísimos kilómetros que separa los territorios de los donde están los refugiados, los campamentos refugiados de una parte del Sahara, junto con las que ellos controlan, con las ciudades que les interesaba para controlar el fosfato. Y estas resoluciones que se incumplen, a pesar de haber allí un destacamento de la ONU, de la MINURSO, donde más o menos pues un destacamento se llama de paz, se siguen cumpliendo. Parece que el muro era solo el de Berlín y parece ser que aquí nada más que en la prensa, en los grandes medios de comunicación, nada más que suena lo que le interesa. Y sin embargo un tema latente durante muchos años, más de 40 años, y que sigue ahí, y sigue enquistado hasta haber llegado otra vez a romper la tregua que había suscrita, que la ha roto Marruecos, como tú decías, entrando con sus tropas en la zona del Guerguerá. Y aquí no pasa nada, aquí nadie se mueve, no son titulares de medios de comunicación, ni tampoco parece ser que el reino de Marruecos, el que impone la política con respecto al Sahara, se la está poniendo al gobierno español y a España, ¿no? Sí, efectivamente, empezando por lo primero que planteaba, España abandona a su suerte a la colonia saharaui, era una provincia española, prometiendo la celebración de un referéndum en el que el pueblo saharaui pudiera elegir de forma soberana e independiente cuál quería que fuera su futuro, hasta el punto que en aquel momento el príncipe de España, Juan Carlos I, que luego se convirtió en rey, se desplazó a los campamentos, se desplazó al Sáhara Occidental para hacer este anuncio, ¿no? Y dijo que cuando él fuera rey, lo primero que iba a abordar era esta cuestión. También en aquellos primeros pasos de la medio democracia que tenemos hoy en día, Felipe González prometió en el 79 la celebración de este referéndum. Ambos incumplieron su palabra y abandonaron, como decía, su suerte al pueblo saharaui, hasta el punto que Marruecos inició una marcha, la Marcha Verde, para ocupar los territorios del Sáhara Occidental. Hasta el punto, y al día de hoy, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y tenemos una responsabilidad política enorme. Por eso no podemos mirar para otro lado. La responsable política del Sáhara, la potencia administradora del Sáhara Occidental, a día de hoy sigue siendo el Estado español, el Reino de España. Y tenemos una responsabilidad que no podemos obviar. Además, el resto del mundo mira al Sáhara con los ojos de España. Por eso nuestro gobierno, el gobierno actual, tiene que cumplir con su cometido y forzar o provocar la celebración de un referéndum, que es lo acordado por la comunidad internacional. También comentabas la presencia de la MINURSO en los territorios ocupados. Tenemos que tener en cuenta, Emilio, una cuestión, que es que la MINURSO es una misión especial de las Naciones Unidas, pero que no tiene capacidad de intervención. Solo son meros observadores, emiten informes, pero ante una violación de derechos humanos, que en los territorios liberados te puedo asegurar que pasa día sí, día también, ellos no tienen una capacidad de intervención. Y lo hemos visto claramente ahora con la declaración de guerra. Lo primero que ha hecho las Naciones Unidas es retirar a los soldados de su misión especial de los territorios ocupados. Y planteabas también el tema del muro, el muro de la vergüenza. Un muro que divide, financiado por Israel, que divide a familias enteras de los territorios, no tanto de los campamentos de refugiados, sino de los territorios liberados por los territorios ocupados, rompiendo así familias, y algo que va contra cualquier normativa internacional, porque esos muros no solo son unos muros de piedra, tierra, que se desplazan atraviesa todo el territorio saharaui, sino que además están con minas antipersonas, con bombas, con
elementos que están absolutamente prohibidos, ¿no? De hecho, en los campamentos de refugiados de Tinduf hay un hospital exclusivamente para mutilados de minas, de estas minas antipersonas. Estamos hablando de niños que se ponen a jugar a la pelota o corretean por allí y les estalla una mina, ¿no? Hay un hospital, como te digo, exclusivamente para esto. Esto es una vergüenza y es algo absolutamente inadmisible. Y la comunidad internacional no sé cómo sigue mirando para otro lado porque estas minas están absolutamente prohibidas. Y luego el ejército marroquí que hay desplegado a lo largo de todo ese muro, ¿no? Estamos hablando de miles de personas que tienen la orden de matar, de disparar a matar, en el caso de que un saharaui se acerque. Saharauis que están en su tierra, que están en su patria y que podrían perfectamente o tendrían que tener el derecho perfectamente de la movilidad en su territorio, ¿no? Pero desgraciadamente no es así y bueno, esperemos que más pronto que tarde pues se dé cumplimiento a las resoluciones de las Naciones Unidas, la comunidad internacional presione para que esto no siga sucediendo y el pueblo saharaui pueda decidir su futuro en democracia, en paz, que es además lo que hemos acordado, ¿no? Además, claro aquí que desde 1958 el régimen franquista consideraba al Sahara como una provincia más española, con lo cual muchos saharauis tienen su DNI español y tienen la ciudadanía española. No ha sido solamente una tradición a un pueblo externo a nosotros, sino un pueblo que forma parte de nuestra propia comunidad. Pero además de esa tradición que se hace en la transición, que le hace esa entrega que se le hace a Marruecos, después ha habido una tradición del régimen del 78, en plena democracia, ¿no? Por los dos partidos mayoritarios que han estado gobernando y repartiéndose el gobierno, ¿no? Como el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? Incumpliendo todas sus promesas antes de llegar al gobierno, concretamente el Partido Socialista con Felipe González a la cabeza. Esta es una situación además que es muy lacerante para este pueblo, que tiene que estar sobreviviendo, como tú dices, en condiciones quizá poco humanas, condiciones poco para lo que se merecen y en definitiva ahí lo tenemos. Porque tú has visitado los campos de refugiados en el Sahara, Ismael. Sí, he estado 8 veces los campamentos de refugiados que están en territorio argelino, están en Tinduf. Se dividen en campamentos, se llaman wilayas, que reciben los nombres de las provincias saharaui, de las provincias que componen realmente la República Árabe Saharaui Democrática. Hablabas de las traiciones por parte de los distintos gobiernos y de la nacionalidad española de muchos ciudadanos saharauis. Eso es así. A día de hoy todavía hay miles de saharauis que tienen DNI español y por tanto tienen todos los derechos de cualquier ciudadano español. Y por eso nos llama mucho la atención las relaciones que tiene el gobierno de España de forma histórica con el gobierno marroquí. El último ejemplo lo hemos visto recientemente tras la venta de una fragata militar a Marruecos. Fragata militar porque Marruecos no tiene otro conflicto bélico que con el Sáhara Occidental. Es decir, que es que el gobierno de España está vendiendo armamento para que maten a su propio pueblo, algo que es absolutamente impensable, ¿no? Los saharauis son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, son nuestra familia. Entonces es absolutamente inexplicable, es indecente la postura que los distintos gobiernos desde el año 79 han tenido respecto al Sáhara. Ya no solo la traición, el abandono, que estemos permitiendo que en pleno año 2021 haya gente viviendo en la Hamada argelina, en el desierto, con unas condiciones. El desierto es absolutamente inhóspito, allí solo hay piedra y tierra, no hay más nada. Y que estemos permitiendo que nuestra familia, nuestros hermanos, nuestras hermanas estén viviendo en esas condiciones es algo absolutamente inexplicable. Pero es que encima lo que no se puede
compartir ni permitir es que nuestro gobierno esté teniendo relaciones ya no comerciales, que de ahí habría mucho que hablar también, porque las relaciones comerciales principalmente se tienen con el gobierno de Marruecos, pero se está esquilmando los recursos naturales del Sáhara Occidental, las minas de fosfato, la pesca, la sardina en lata que compramos en el supermercado, que compramos en Mercadona, y ustedes se fijan, es pescado saharaui, no es pescado marroquí. Estamos esquilmando, ayudando a esquilmar los recursos naturales del Sáhara Occidental. Pero bueno, ahí podríamos tener debates, son relaciones comerciales, la economía, pero lo que sí es que es inexplicable es que el gobierno de España esté vendiendo armas a Marruecos, porque son armas que se van a usar contra nuestros hermanos y nuestras hermanas saharauis. Y todo a pesar de la gran potencia que ha tenido el movimiento de solidaridad en España con el pueblo saharaui, ¿no? Nos recordamos Vacaciones en Paz, donde prácticamente todos los municipios andaluces recibían, porque este año con el tema de la pandemia ha sido imposible, recibían a esa gran cantidad de niños que traían aquí un poco a salir de esa inhospiter que tú le llamas y que es así, de ese desierto. Y esto no ha sido óbice para que los gobiernos cambien de posición y sean mucho más solidarios y se pongan las pilas para resolver ese problema enquistado. Pero como decía al principio, ahora nos encontramos en una situación de guerra, no sé si es latente porque en los periódicos se lee muy poco. Salió la noticia al principio cuando Marruecos rompió esa tregua y obligó a los saharauis a coger de nuevo y a pronunciarse otra vez en armas. Pero ¿qué situación se está viviendo ahora en estos campamentos de refugiados y en el Sahara? ¿Qué situación estamos ahora viviendo? ¿Hay una guerra que está latente? ¿No hay frente abierto? Las noticias no la ocultan y no conocemos la realidad de lo que está ocurriendo ni lo tremendo de esa guerra. Lo primero, hay una preocupación enorme tanto en los campamentos de refugiados como en las familias españolas de acogida, que tú hablabas del proyecto Vacaciones en Paz. Los primeros 100 niños que llegaron del Sáhara, en el año 79, los trajo el poeta Marco Jana, el preso que más tiempo estuvo en las cárceles franquistas. Vinieron 100 niños que aterrizaron en el aeropuerto de Barajas, de Madrid, y fueron recibidos pues casi como héroes, ¿no? Esos niños hoy son padres y abuelos, así que nos podemos hacer una idea de quiénes son los soldados, los hombres y mujeres que están hoy en el frente de guerra. Son los niños y las niñas que han estado pasando a lo largo de todos estos años por las familias de acogida del Estado español. Así que imagínense la situación tan preocupante, tan dura que están viviendo todas las familias de acogida. Esto es una guerra que Marruecos no va a ganar. Es imposible, es absolutamente imposible que Marruecos gane esta guerra. Si se me permite la comparación y con todas las salvedades, esto va a ser otro Vietnam. Es absolutamente imposible que Marruecos gane, primero porque sus soldados no se juegan nada aquí. Son personas que no saben ni siquiera señalar en el mapa dónde está el Sáhara Occidental, no conocen el terreno, no saben. En una guerra de guerrilla es absolutamente imposible que Marruecos gane, y eso el Frente Polisario lo sabe, y por tanto esto va a ser pues, una guerra de desgaste, es una guerra donde se están atacando objetivos militares y donde Marruecos, con la de problemas que tiene Marruecos, que es uno de los países africanos con más tasas de analfabetismo, donde más desigualdades hay, donde la dictadura marroquí es muy represiva con su pueblo, que podría estar dedicándose a otras cuestiones, pues ha decidido, tampoco le importa mucho su pueblo, parece ser, a Mohamed VI, como tampoco le importaba a su padre Hassan II, y está mandando a morir a la gente, insisto, en soldados que no se juegan nada, que no le importa nada al Sáhara y que ni siquiera saben por qué están allí, ¿no? Y por qué están en esa guerra. Esta guerra, sin duda alguna, la va a ganar el Frente de Liberación Nacional Saharaui, está clarísimo, porque además ellos van con una convicción enorme, llevaban ya muchísimos años
solicitando en los distintos congresos del Frente Polisario la vuelta a las armas como única vía ya de desesperación, porque es que estamos hablando de jóvenes que están formados, que se forman en Argelia, que se forman en Libia, que se forman en Cuba, en Venezuela, en España, jóvenes muy formados que no tienen futuro y por tanto ha llegado el momento que han dicho hasta aquí y han decidido no seguir siendo víctimas de agresiones y la resistencia orientarla de forma legítima por otro mecanismo que es la lucha armada, porque ya están cansados, son más de 40 años ya de espera a que la comunidad internacional reaccione y esa reacción no termina llegando. Y es algo tan sencillo como garantizar la celebración de un referéndum y que sean los saharauis los que viven en los territorios ocupados, los que viven en los territorios liberados y los que viven en los campamentos de refugiados, un referéndum en el que ellos decidan libremente su futuro, ¿no? Pero Marruecos se niega y la comunidad internacional no lo exige. Entonces, vamos a tener, desgraciadamente, una guerra larga. Podemos estar hablando incluso de años, ¿eh? Sí, habla tú si quieres, habla, Juan. No, yo le iba a decir nada más. Buenos días, Ismael. Mira, la relación con el problema saharaui de nosotros, de las personas solidarias con ellos, con estas personas y con este pueblo, las personas de izquierda, esa relación con el problema saharaui no puede ser solamente y ni se puede medir solamente por la ayuda necesaria a este pueblo, porque ahí somos todos solidarios. Yo vivo desde la inmediatez y en la inmediatez quienes no están por reconocerle al pueblo saharaui su posibilidad de estar y asentarse en su tierra no tienen ningún problema en acoger a niños saharauis y estar en esta historia, ¿no? Para nosotros yo creo que el problema de la relación con el Sáhara y con el pueblo saharaui lo tenemos que meter dentro de la herencia de la dictadura franquista. Cuando se acaba la dictadura franquista en España, nosotros nos queda una herencia dictatorial que todavía tenemos y que no sabemos cómo desprendernos de ella. Nos queda la monarquía, por ejemplo, que la heredamos y hablando de referéndum, pues ahí va, ¿no? Nos queda todo el tema de la memoria histórica, ¿verdad? Nos queda la historia secuestrada, fuera del currículum todo lo que sucedió, una tergiversación total de lo que ocurrieron, las cosas todavía sin abrir. Nos queda el concordato de firmado con la Iglesia Católica, que es una herencia más, y hasta que no se acabe la impunidad del franquismo aquí en España, nuestras autoridades y nuestra relación como Estado con el pueblo saharaui va a seguir siendo la misma. Hasta que no terminemos con la impunidad del franquismo, no terminaremos con esos otros, con toda la herencia franquista que nos dejó. Y el Sáhara yo lo veo como una parte más de esa herencia que no somos capaces de desprendernos de ella. De todas maneras, adelante y aquí estamos. Sí, muchas gracias, Juan. Totalmente de acuerdo contigo. Esto es una parte más de nuestra memoria histórica y de la herencia que el dictador Franco, que fue el primer responsable de la situación que hoy en día están viviendo los saharauis. Está claro que España necesita un proceso de superación y de recuperación del franquismo y el Sahara, como tú muy bien has dicho, pues es una parte más. Obviamente, pues queda mucho por hacer, ¿no? Todavía para superar aquella oscura etapa y hacer justicia y reparar todo el daño hecho por el franquismo, pero nosotros ahora tenemos que exigir a los que están actualmente en los distintos gobiernos, ¿no? Y obviamente hay que pasar esa oscura página de nuestra historia viéndola leído, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y España no podría permitirse volver a repetir una etapa fascista, una etapa
como la que vivimos con el régimen de Franco, y obviamente dentro de todo lo que queda por arreglar, si se me permite el vulgarismo, está también la cuestión saharaui. Sí, recordad además que hablamos de un reino feudal, está a las puertas en una frontera con el cual compartimos frontera, un régimen feudal con unos territorios ocupados en los cuales pues se sigue inculcando los derechos humanos, hay presos, tortura, etcétera, y nulo respeto a la población saharaui, ¿no? Otro tema que nos gustaría comentar contigo es un tema también que forma parte de la memoria colectiva de este pueblo, y se está celebrando este año el centenario del Partido Comunista de España. Arrancó este pasado 6 de febrero con una presentación telemática donde intervinieron diferentes personajes de la historia de los sindicatos, partidos políticos, inclusive hasta digamos que mandó un saludo tanto Pablo Iglesias como la vicepresidenta Calvo. Tú eres responsable de organización en Sevilla. ¿Nos puede hablar un poco de cómo va a ser este centenario, cómo se va a celebrar, qué actos se van a desarrollar en nuestra provincia, en España, en Andalucía? Pues bien, como bien comenta, el pasado 6 de febrero se dio pistoletazo de salida a la agenda de celebración de nuestro centenario, que como saben ustedes, el 14 de noviembre de 2021 el PC pues, cumplirá 100 años desde su fundación. El lema de la campaña del centenario del Partido Comunista de España es un futuro compartido, porque no queremos que nos quedemos exclusivamente o utilicemos exclusivamente el año del centenario para hablar de la historia, que también a rendir homenaje a camaradas veteranos, que también, sino que se hable del futuro del Partido Comunista de España y del papel que entendemos, las y los comunistas, pues que tiene que jugar nuestro partido en el futuro, y por eso pues el lema es muy claro, ¿no? Un futuro compartido. El programa pues, va a contar con muchas actividades, algunas organizadas por el propio PC y otras pues, por organizaciones o instituciones externas, ¿no? Actuaciones de todo ámbito. Hemos arrancado, como bien explicabas, Emilio, el 6 de febrero con un acto estatal, pero la idea es que esto se siga ampliando con actividades de ámbito autonómico, de ámbito local. Obviamente, pues la crisis sanitaria va a imposibilitar que podamos realizar actividades de forma presencial, muchas de ellas, como a nosotros nos gustaría, pero no obstante no va a parar pues nuestras actividades y se atenderán las medidas sanitarias que estén decretadas en cada momento, ¿no? La agenda central va a constar de tres eventos centrales. Uno es la llamada Ruta del Centenario, que va a recorrer los lugares y las fechas más relevantes de la historia del PC. El primero de ellos ha sido el 6 de febrero, como tú decías, con el inicio del acto de presentación, por así decirlo, de los actos, que sirvió para recordar la historia del PC y para homenajear también pues, a las mujeres y a los hombres que han hecho posible nuestra historia. También estamos muy expectantes de poder celebrar la fiesta del PC de 2021. Este año pues, va a ser la fiesta del centenario, este histórico evento con repercusión nacional e internacional, que esperemos que podamos celebrarlo con normalidad. Será, si todo va bien, en septiembre. Y aquí también pues, queremos que haya muchas actividades y obviamente pues destacará un acto político-cultural de gran nivel que será pues el acto central de esta fiesta, que como no podría ser de otra forma, este año estará dedicado, como digo, al centenario, ¿no? Queremos que en este año del centenario pues contar con la participación de muchas organizaciones, de muchos colectivos, de personas que aun no siendo comunistas o aun no sintiéndose comunistas, pues sean amigas del PC, sean aliadas o que compartan pues luchas y objetivos con nosotros. Este mes empezamos también
como decía, la ruta del centenario, que va a pasar por lugares icónicos, como puede ser, por ejemplo, la mina de Camocha en Asturias, o la cárcel de Carabanchel, el memorial de Mauthausen, y también vamos a incluir actos monográficos sobre figuras importantes de nuestro partido, pues como la pasionaria Dolores Ibárruri, o el que fuera nuestro secretario general, que es de Sevilla, también Pepe Díaz, o el recién fallecido camarada Julio Anguita, ¿no? Finalmente, el centenario va a terminar con el lanzamiento de un manifiesto político, que será el 14 de noviembre de 2021. Veremos a ver qué formato se le puede dar al acto. Todo dependerá, insisto, de cómo vaya evolucionando la pandemia, pero la idea, si se permite, las circunstancias lo permiten, es que sea un acto presencial con mucha participación de la militancia, de simpatizantes, de amigos y de amigas del PC. No queremos que ese día sea un acto de reivindicación, pero también un acto de fiesta. Y luego hay dos cuestiones también que son muy importantes, de colectivos o instituciones que no son del PC, pero que están colaborando en este centenario. Voy a destacar dos, como digo, ¿vale? Hay muchas, pero destaco dos. Uno es la grabación de un documental que se llama Parias de la Tierra, que lo está realizando una productora que lleva el mismo nombre, Parias de la Tierra, que el director es Rodrigo Bazano, un reconocido director de documentales. Y también la Filmoteca Nacional nos ha dicho que va a organizar un ciclo sobre la historia del PC. Son dos actividades que hemos acogido con mucha ilusión. Y también la editorial Libros de la Catarata nos ha comunicado que está preparando un libro que va a recorrer la historia del PC, pero a través de testimonios de sus militantes vivos, es decir, personas que a día de hoy siguen vivas y vivieron pues la clandestinidad, lucharon contra el franquismo. Entonces ellos están contactando uno a uno con cada uno de estos militantes, personas más veteranas en nuestra organización, y a través de sus testimonios van a editar un libro, una obra que recorrerá la historia del Partido Comunista. Y también ACAL, junto a la Fundación de Investigaciones Marxistas, nos ha informado que va a publicar dos libros. Uno que va a estar dedicado a la evolución del PC desde un punto de vista cronológico, y un segundo libro que desde un punto de vista sectorial, por así decirlo, pues va a analizar un poco la posición del partido ante determinados temas, como por ejemplo pues puede ser la cuestión nacional, o puede ser el ecologismo o el feminismo, en fin. Nos darán un poquillo también de más información conforme vayan desarrollando los trabajos, ¿no? Pero quizá estas sean las actividades más señeras, más importantes que vamos a celebrar o desarrollar durante este año del centenario. Y a esto se le sumará, insisto, decenas de actividades que realicen los núcleos del Partido Comunista en sus municipios, las federaciones autonómicas o cualquier otro colectivo que en base al centenario del PC pues quiera realizar algún tipo de acto, ¿no? Es imposible entender nuestra democracia, nuestra historia, nuestra memoria histórica, nuestra memoria obrera, nuestra memoria democrática, sin saber, sin entender el papel que ha jugado el Partido Comunista. Como decía, es algo transversal, atraviesa toda nuestra historia de resistencia, la resistencia al franquismo, donde fue el partido que se le reconoce, el que más sacrificó y el que más puso por recuperar las libertades democráticas en nuestro país. Es decir, hablando de memoria histórica, hablando de memoria, desde tu punto de vista, ¿qué papel ha jugado el Partido Comunista en la historia de nuestro país? Mira, planteabas que es imposible entender la historia de España sin hablar de la historia del PC, y claro, y también y de tantos otros, ¿no? También de los sindicatos de clase, de otras organizaciones revolucionarias, pero el PC obviamente ha jugado un papel fundamental en la lucha contra el franquismo, en traer la libertad, en traer la democracia a este país. Eso es incuestionable. Se podrán compartir las tesis políticas del Partido Comunista de España o no, pero lo que es incuestionable es que el PC, sus militantes,
han dado la vida, han dado su sangre por que en este país hubiera más libertades y la clase trabajadora, la mayoría social, pudiera tener los derechos de los que disfruta, ¿no? Es innegable también que hablar del PC pues, es hablar de paz, es hablar de solidaridad, es hablar de emancipación de la clase trabajadora. Y además, una reflexión, Emilio, ¿cuántas veces han intentado hacer desaparecer a las y los comunistas de este país, ¿no? ¿Cuántas veces nos han condenado a la desaparición? Todavía hoy habla la extrema derecha de que el Partido Comunista en los próximos años desaparecerá, ¿no? 3 veces nos han ilegalizado. Lo hizo la dictadura de Primo de Rivera, luego lo hizo también la derecha durante el bienio negro de la Segunda República y también lo hicieron los franquistas durante la dictadura. Es decir, en 100 años nuestro partido ha vivido 3 ilegalizaciones. Hoy en día, insisto, no solo la extrema derecha, también los neoliberales están anunciando nuestra desaparición. Bueno, la realidad es que aquí estamos, en la lucha del movimiento obrero, como siempre hemos estado, en el feminismo de clase, en los movimientos sociales, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en el ámbito institucional, en los parlamentos y en el Consejo de Ministros. Tenemos, desde la Segunda República, tenemos por primera vez 2 ministros comunistas en el gobierno de España y con todas las contradicciones a las que nos enfrentamos cada día y todos los problemas, pues ahí estamos también las comunistas y los comunistas defendiendo con uñas y dientes los intereses de la clase trabajadora y los intereses de la mayoría social, con nuestros errores, con nuestras dificultades e, insisto, con nuestras contradicciones, pero en un momento tan necesario como en esta crisis sanitaria que a su vez está provocando una crisis económica sin parangón en nuestro país, las consecuencias hubieran sido mucho más graves si nosotros y nosotras no hubiéramos estado. Y no estamos solos, no estamos solos porque afortunadamente son muchísimas las organizaciones que desde la diferencia o desde la connivencia entienden que el Partido Comunista ha jugado un papel fundamental en la historia de este país y debemos de seguir jugándolo. Yo creo que hasta nuestros adversarios reconocen que nuestra lucha siempre ha sido abnegada contra la dictadura y el papel que ha jugado el PC, el Partido Comunista de España, para traer la libertad, la democracia imperfecta que hoy tenemos en España. Es que hablar de democracia es hablar de Partido Comunista, es que es la misma cosa. La historia de España no nos ha dejado otro camino que ese, que luchar por la libertad y contra la democracia, contra la dictadura, como también luchamos hoy contra la monarquía, una monarquía de las élites, de la nobleza, lo explicaba bien Juan Morillo, ¿no? Una monarquía corrupta. Hay que ver el de sangre que nos ha hecho el rey emérito, el monarca, que ahora está por ahí viviendo una jubilación a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, a costa del dinero, de los dineros de nuestros padres, de nuestras abuelas, y es una vergüenza, ¿no? Y luchamos contra Juan Carlos como luchamos también contra Primo de Rivera en su día, como en su día también defendimos la Segunda República, como luchamos contra Franco y los fascistas en aquella larga noche de la dictadura, ¿no? De esos 40 años de asesinato, de genocidio a quien pensaba distinto, a quien defendía los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero bueno, ese es nuestro anhelo democrático y más allá, luchar contra el fascismo de aquel entonces y luchar contra el fascismo que hay hoy, igual que luchamos contra los nazis en aquellos campos de Europa, igual que entramos en París liberándola con la 9, en fin, resistiendo pues, desgraciadamente en los campos de exterminio a los que mandaban y nos marcaban con un triángulo rojo que hoy llevamos todos los cargos institucionales, todos los cargos públicos, lucimos siempre en nuestra solapa con mucho orgullo. Y no se puede hablar, Emilio, es que no se puede hablar de democracia en nuestro país sin hablar del PC, que nos
no nos han podido borrar por mucho que hayan querido y no lo van a hacer. Nosotros somos, junto con otras organizaciones, junto con los sindicatos de clase, junto con otros partidos políticos, lo que hemos puesto los muertos en este país, a los que han asesinado en las comisarías. Nosotros somos los Julián Grimau, los Simón, los Núñez, los Gregorio, los Marcos Ana, los Marcelino Camacho. Eso es el Partido Comunista de España. Entonces, es que no se puede hablar de la historia de este país. Somos las 13 Rosas, es que no se puede. Las Neu, las Matilde Landa, es que esos somos nosotros. Nosotros no se puede hablar de España democrática sin hablar del Partido Comunista de España. Hay una cosa. Sí, Juan, sí. No, yo le quería decir una cosa, Ismael. Yo viví la historia del cincuentenario del PC, la viví en mi persona. Éramos más jóvenes entonces. Yo la viví principalmente desde el mundo obrero. Desde el mundo obrero era mi campo de actuación, no único, pero mi principal campo de actuación eran las organizaciones obreras, eran comisiones obreras. Y la viví desde la multitud que era capaz de aglutinar el Partido Comunista en aquella época. Multitudes en la cual yo me encontraba. Multitud de asambleas de profesionales de la enseñanza. Yo he sido maestro en mi vida profesional, he sido maestro de escuela, y multitud en cualquier toque que nos hacían, los mítines y tal. Las personas que tenemos un poco de edad recordamos el mítin de Dos Hermanas, el mítin de piscina de Sevilla, la piscina de Coria, el mítin de Dolores en Nervión. Es decir, la multitud, el Partido Comunista era la organización, desde mi punto de vista era la organización y la multitud. Bien, entonces yo ahora te haría otra pregunta, igual que la que ha hecho te ha hecho Emilio, pero en el tiempo, trasladada en el tiempo. Ante el declive de las organizaciones obreras que hay ahora mismo, donde muchas personas no se encuentran y no se reconocen en la política que tienen ahora las organizaciones obreras mayoritarias, y en la minoría que supone ahora en la actualidad el Partido Comunista de España, ¿sabes? Aún con dos ministros comunistas en el gobierno, analizando también eso, porque es que antes no se han dado las condiciones para que hubiera ministros comunistas en el gobierno. ¿Cómo que hay ahora ministros comunistas en el gobierno con la debilidad que se observa en la multitud, ¿sabes? Que suponía antes? Entonces, con todo eso, ¿qué papel está jugando ahora mismo el PC, porque el Partido Comunista? Porque me interesa muchísimo. Yo soy una persona que viví lo anterior, lo que tú has hablado, que yo viví el cincuentenario del partido, y me interesa ahora mismo qué papel está jugando con la situación como está ahora mismo el partido. ¿Cuál es el papel del partido ahora mismo en la sociedad? Me interesa el año 99 del partido. Pues Juan, mira, el mejor indicador de la potencialidad que tiene el comunismo es el discurso de la oligarquía. Es decir, sin esta nueva derecha y esta derecha de siempre siguen temiendo al viejo fantasma al que se refirió Carlos Marx, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, hace más ya de 150 años. O sea, fíjate si, independientemente de que obviamente hay una desafección hacia la política, las organizaciones políticas no son organizaciones de masa, no el Partido Comunista, ninguna. El propio sistema ha intentado que eso sea así. El Partido Comunista sigue teniendo una potencialidad enorme. Si no, no sería atacado, no sería golpeado con tanta virulencia como lo es, ¿no? El PC es una realidad que está construida día a día y sigue teniendo utilidad, y por eso está tan temido, ¿no?
Y nosotros por eso afrontamos este centenario no desde una reivindicación añorante, sino desde la oportunidad excepcional para la lucha de ideas, para dar la batalla de ideas, la lucha de clase, por seguir siendo referente, haciendo hegemonía y que el pueblo vea que hay un futuro digno para nuestra clase si estamos organizados y si somos capaces de luchar de forma unida. Y por eso hablamos de la construcción de un nuevo sujeto político en este país, por eso hablamos de procesos de unidad popular, porque entendemos que es el momento de estar más organizados, más unidos que nunca, incluso, Juan, desde nuestras diferencias, desde las diferencias que podamos tener. Y hay relevo. El Partido Comunista tiene miles de jóvenes organizados que están dando hoy en día esta lucha centenaria y que son los que van a protagonizar de nuevo, como comunistas, los años de lucha que nosotros y nosotras hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos y abuelas, y que ahora mismo no damos por conquistado ninguno de esos derechos de los que disfrutamos, porque la amenaza es la de siempre. La amenaza cambiarán los nombres de los partidos políticos, las caretas serán más amables o menos amables, pero desde luego los que nos amenazan, los enemigos de la clase siempre son los de siempre, la oligarquía financiera y los que están detrás de ella, ¿no? Y obviamente tenemos que adaptarnos, yo creo que el PC lo está haciendo, a los tiempos que tenemos y a la realidad concreta organizativa que tenemos. No podemos mirar con nostalgia una etapa anterior, porque es verdad que en estos momentos el Partido Comunista de España no llena una plaza de toros, como no la llena el Partido Popular, como no la llena el Partido Socialista, como no la llena ninguna organización política, porque hay una desafección hacia la política tremenda. Pero lo que tenemos que poner en valor es la potencialidad que tiene nuestro partido y un proyecto claro, no marear a la gente, no hablar con medias tintas. Nuestro proyecto se llama socialismo, democracia, libertad, y eso va todo unido, eso es una sola cosa. Entonces, esta es la tarea que tenemos, que esperemos, y yo estoy convencido que va a ser así, Juan, va a ser para muchos años, hasta que consigamos una sociedad mucho más justa que la que tenemos ahora. Y hablando de otro tema, vamos a ir finalizando ya esto. Si los contertulios no tienen nada más que preguntar o no quieren preguntar algo, vamos a hablar porque tú hace poco que has estado como invitado internacional en el acto de instalación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ya tuvimos aquí a Ana Naranjo, que nos estuvo comentando, fue un programa bastante ilustrativo y además largo sobre Venezuela, pero me gustaría que tú también, desde tu óptica, como persona que ha estado también allí presente, que nos explicara, nos dijera cómo valora la situación política y social de Venezuela en estos momentos. Venezuela, como otros tantos países del mundo, está viviendo una crisis económica enorme. Hay una inflación muy importante en el país, fruto de una etapa muy oscura, una etapa muy negra que ha sido desde el año 2016 al año 2020. Afortunadamente, pues en diciembre del año pasado, creo que fue el 6 de diciembre, se celebraron elecciones generales para la Asamblea Nacional, en el que el PSUV, vamos, no es el PSUV, sino el Gran Polo Democrático, que es donde se integra el PSUV, pues obtuvo una mayoría aplastante, una mayoría muy importante, de algo más del 67%, ¿no? Arrasó en las 24 listas y en las 87 circunscripciones electorales. Y esto, pues entendemos que va a permitir dar una estabilidad política que necesita el país y va a permitir, pues, el blindaje de la sanidad, de la educación, de la seguridad social, y va a permitir el crecimiento económico. Unas elecciones absolutamente democráticas, pese a lo que se está diciendo en los medios de comunicación europeos y españoles.
por poner algún ejemplo, a estas elecciones concurrieron 14.400 candidatos de 86 partidos políticos, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la pluralidad que hay, ¿no? Y 14.400 candidatos, se elegían 277 exclusivamente, ¿no? En un sistema electoral además muy avanzado, mucho más avanzado que el sistema electoral español. Allí se elige, hay una representación proporcional, es decir, por las listas electorales, lo que nosotros conocemos como listas electorales, pero luego hay un voto personalizado, por lo que para nosotros serían listas abiertas o elección de forma directa, ¿no? Al representante. Así que yo creo que la Asamblea Nacional que se instaló, se constituyó el pasado 5 de enero, pues va a traer estabilidad, la estabilidad que necesita el país en estos momentos, ¿no? Y hombre, hay una oposición legítima, una oposición muy dura, os lo puedo asegurar porque estuve presente en el acto de constitución de la Asamblea Nacional, una oposición durísima, pero que entiende que el debate y la pelea pues hay que hacerla desde las reglas democráticas y desde el Parlamento, ¿no? Que es donde corresponde tras expresarse, tras la expresión del pueblo en las urnas. Y luego Venezuela tiene otra oposición que es una oposición terrorista, y es que lidera Juan Guaidó, que lidera Leopoldo López, que está protegido aquí en España y que desgraciadamente pues lo que se dedican es a organizar actos subversivos, son títeres de Estados Unidos, a ver si ahora que ya el psicópata este de Donald Trump pues se va, la administración Biden permite restablecer algún tipo de relaciones y normalizar pues lo que tiene que ser, desde las diferencias y desde las antípodas políticas, pues establecer relaciones entre países, que es lo que corresponde, ¿no? Y sobre todo pues levantar o al menos aliviar un poco el bloqueo económico y comercial que está asfixiando al pueblo venezolano. Estamos hablando que es que el pueblo venezolano no puede disponer de el dinero que tiene en cuentas extranjeras. Por ejemplo, en Europa solo tiene más de 4.000 millones de euros que los tiene bloqueados, que pertenece al gobierno, al pueblo venezolano, ¿no? Y que no, el gobierno no puede disponer de ello en un momento de crisis económica. Estamos hablando de que las reservas de oro de ese país están bloqueadas en un banco de Inglaterra. Estamos hablando de que de la noche a la mañana cayeron el 99% de las exportaciones petroleras del país porque Estados Unidos impide que ningún barco pueda salir a aguas internacionales a llevar el petróleo a terceros países, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. Al final, claro, si vamos sumando todo esto, pues he dicho 4.000 millones en Europa, pero es que en el resto del mundo tiene 40.000 millones de dólares que tampoco pueden hacer uso de ellos porque están retenidos, ¿no? Hay serios esfuerzos por parte del gobierno actual de negociar para que se levante este bloqueo, que haya diálogo, que haya normalidad y esperemos que así sea, ¿no? Porque la situación está fastidiada y sobre todo por el papel que ha jugado Guaidó, el autonombrado presidente interino de Venezuela, porque era diputado en la Asamblea Nacional y aprovechó el cargo de dirigir, controlar la Asamblea Nacional, en la que tenía mayoría en su momento, para ostentar la presidencia del país, que son dos cosas distintas. Eso es como si mañana la presidenta del Congreso de los Diputados se levanta y dice: yo soy la presidenta de España. Oiga, pues mire usted que eso no puede ser así. Hay mecanismos legales en los que usted no se autonombra, sino que tiene que hacer o dar cumplimiento a lo que dicte la Constitución, que le gustará más o le gustará menos, pero es lo que hay. Y Guaidó no hizo eso, ¿no? Guaidó aprovechó su puesto para, pues, por ejemplo, desmantelar la Citgo Petroleum Corporation, que es el mayor activo que tiene Venezuela respecto a petróleo, con 6 refinerías, con más de 8.000 estaciones de servicio
y regalarla a precio de saldo a Estados Unidos, ¿no? A la administración Trump. Que estamos hablando, Emilio, de pérdidas de más de 136.000 millones de dólares en los últimos años, en los últimos 5 años, que eso en un país latinoamericano, pues imagínate lo que supone, ¿no? Pero bueno, afortunadamente esta etapa negra de los últimos 5 años pues ya ha terminado. Había muchísimos intentos fallidos por parte de Estados Unidos para controlar y dar un golpe de Estado de una u otra, de 1000 formas distintas. Se han inventado todo lo habido y por haber al legítimo gobierno de Venezuela. Afortunadamente pues no se ha logrado. Parece ser que hay intención por parte de la oposición democrática venezolana y del gobierno y de la mayoría parlamentaria, en este caso, de establecer mecanismos de diálogo, de crear una mesa de negociación para reflotar al país, porque al final no hay más patriotismo que ver dónde están los problemas y de qué forma dejar las diferencias a un lado, poner en común lo importante y lo urgente, y esperemos que así sea, ¿no? Y que, bueno, pues que Venezuela en los próximos 5 años de estabilidad política que va a tener, pues logre revertir esta situación tan dura que tiene nombre y apellido, responsables con nombres y apellidos, Leopoldo López y Juan Guaidó. Y esperemos que paguen por los crímenes que han cometido. Esperemos también que el gobierno de España deje de darle ya protección a estos criminales, a estos terroristas, a estas personas que han organizado guarimbas, que han organizado actos de golpes de Estado en sus países y que son responsables de decenas de muertes del pueblo venezolano. Esperemos que en los próximos años pues vayamos dando pasos. Ya se van dando pasos, ¿eh? Ya salió Josep Borrell a principios del mes pasado diciendo que dejaba de reconocer, que la Unión Europea dejaba de reconocer como presidente a Juan Guaidó, que además no tiene marco jurídico posible para seguir reconociéndolo, porque es que este hombre ya no es ni diputado. Antes por lo menos tenía su acta de diputado de la Asamblea Nacional, pero ya es que ni eso. Así que esperemos que se vayan dando pasos poco a poco. Hace 2 o 3 días, Panamá dejó de reconocer a la persona que supuestamente ostentaba la representación de la embajada de Venezuela, que es una mujer puesta también por Guaidó, ¿no? Y esperemos ya de dejar de ver disparates. Y disparate, por cierto, que antes estuvimos hablando del Sáhara, la última de Juan Guaidó ha sido reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara tras una reunión que tuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos. Que esto es, vamos de disparate en disparate con este señor. Esperemos que la comunidad internacional imponga cordura, aplique la legitimidad y lo que marca las Naciones Unidas, y el pueblo venezolano pues empiece a superar esta crisis importante que el bloqueo económico y comercial está provocando en el día a día, ¿no? Bueno, pues nada, decía añadí que se ganó en Venezuela, se recuperó después de un golpe de Estado Bolivia, y que el pasado domingo ha ganado la candidatura de Izquierda y Progresista a pesar de tantas trabas como le han puesto que potenciaba el expresidente Correa. Es decir, parece que Latinoamérica da otro paso al frente y corre en viento favorable al progreso, a la democracia. Muchas gracias por tu participación, Ismael. Gracias por regalarnos tu tiempo. Sabes que esta radio y este programa lo tiene abierto para cuando quieras. Si tiene algo más que añadir, o los intervinientes, los que están con nosotros y que nos acompañen, quieren preguntar algo más. Y si no, pues muchas gracias te doy yo por de parte de toda esta radio a ti. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, y estoy a vuestra disposición siempre que queráis. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Igualmente. Salud y República. Salud. Bueno, y después de esta larga intervención que hemos tenido de varios temas que compiten dentro de este programa que le llamamos Con Memoria, forma parte
de nuestra memoria, volvemos, hacemos una pausa musical y regresamos. Y en este regreso hablamos con Bart Gruson, que es el presidente del grupo memorialista de la comarca del Cenete en Granada. Lágrimas despiertas dibujan en la arena las ansias infinitas por recuperar su cielo, sus estrellas, sus casas y sus huellas, su tierra y su familia, su patria y su libertad. Sahara adelante, el puño y la garganta, las armas, la esperanza, la generosidad. Viven de las obras, caridad y muy buenas obras, y un corazón que difumina la necesidad. Sahara adelante, Sahara adelante, Sahara adelante, Sahara adelante. Son los traicionados, los eternos olvidados de este mundo despiadado que ya no quiere ver lo simplemente humano, lo que no abarca nuestras manos, si no es en documentales para dormir la digestión. Sahara adelante, Sahara adelante, Sahara adelante, Sahara adelante. Si no es televisivo, ha perdido su atractivo, solo es un rumor lejano que agitan cuatro colgados. No queremos hacer del mundo una sala de espera. Pon tu granito de arena para que su desierto se llame libertad. Con Memoria, un programa coproducido con Construyendo Red Pública.